Muy buenos días, abogada. Nosotros somos el equipo integrado por María Nicole Carvajal, Loren Patricia Cruz Molina y mi persona Miriam Lisset Orellana Flores. Vamos a hablar sobre la ley contra el delito de activos, ¿verdad? De lavado de activos. Podemos definir, según la ley especial del lavado de activos, el delito de lavado de activos se define como el proceso dirigido a dar apariencia de legalidad al producto de actividades delictivas o aquellos carentes de justificación económica ilícita o causal legal de su procedencia, a ocultar su origen para garantizar su disfrute. Nuestro Código Penal, en el artículo 439, encierra las actividades que dan a origen y están estrechamente vinculados al delito de lavado de activos en Honduras, como ser el delito de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de monedas, tráfico de órganos humanos, hurto, robo de vehículos automotores, etcétera, ¿verdad? La primera interrogante: ¿cómo se despliega la investigación del delito del lavado de activos? Vamos a comenzar hablando de las instituciones involucradas en la investigación. Por ejemplo, tenemos la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Finanzas y tiene el mandato de recibir, analizar y procesar los informes de actividades sospechosas provenientes de bancos, instituciones financieras y otros sectores. También tenemos la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, que es la ATI, tribunales de sentencias especializados, el Ministerio Público, ¿verdad?, que a través de la Fiscalía General coordina la investigación y lleva a cabo las acusaciones ante los tribunales correspondientes. También tenemos el Consejo Nacional de Anticorrupción. Este procedimiento de investigación se lleva en varias fases. Vamos a hablar de la identificación y reporte de actividades sospechosas, ¿verdad? Las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben presentar informes a la unidad, a la UIF, y si se detectan transacciones sospechosas. Estos informes incluyen actividades que no concuerdan con el perfil económico del cliente cuando se hacen transacciones con montos grandes, ¿verdad?, que ya alertan al banco o a la institución que esté recibiendo esos fondos. También tenemos la investigación de rastreo de fondos, ¿verdad?, que ahí es donde entra los investigadores como la FESCO, la ATIC, la UIF, ¿verdad?, para realizar los análisis de esos registros financieros. También entra la investigación de las empresas fachadas y se les da pues la debida vigilancia y seguimiento. También contamos con la colaboración internacional, ¿verdad? Honduras coopera con agencias internacionales como es el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, y se dan asistencia legal mutua, ¿verdad? Por último, pues tenemos lo que es la confiscación y el enjuiciamiento. La confiscación de bienes cuando ya se ha obtenido pruebas suficientes de la relación de los bienes con el lavado de activos, entonces se procede pues a la incautación, ¿verdad?, a través de la OAVI. Y por último también tenemos el proceso judicial, que ya donde la Fiscalía, con la asistencia de la ATIC y la UIF, presentan cargos contra los implicados en el lavado de activos. Bien, seguiremos hablando acerca de los desafíos, ¿verdad?, que tenemos con la investigación del lavado de activos en Honduras. A pesar de los avances en la lucha contra el lavado de activos y el esfuerzo de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, de los tribunales de sentencias especializados, el Ministerio Público y del Consejo Nacional de Anticorrupción, este último, aunque su función principal es la lucha contra la corrupción,
el CNA también juega un papel muy importante en esta investigación. Y los acuerdos que facilitan también las instituciones que colaboran entre sí para identificar, investigar y procesar los delitos relacionados. Podemos ver que existen varios desafíos en la investigación de este delito en Honduras. ¿Por qué decimos que hay desafíos? Porque lo sentimos, ¿verdad? Como ciudadanos, por la corrupción que existe dentro de las instituciones públicas. Ya no hay seguridad, se ha perdido la confianza en algunas instituciones públicas, ya que pueden obstaculizar las investigaciones, especialmente cuando se involucran, cuando los actores son políticos o empresariales con poder, ¿verdad? Ya los hemos visto en algunos casos, en noticias, ¿verdad? Cómo está relacionada, en el caso, por ejemplo, del expresidente Juan Orlando Hernández, con la narcopolítica. Hubo casos emblemáticos también, ahí pudimos observar el desfalco del Seguro Social, que fue un caso que nunca se había dado en Honduras, ¿verdad? Cómo fue dilapidada la economía, la situación financiera de esa institución tan importante para nosotros como ciudadanos, como cotizantes. También tenemos dentro de esos desafíos, podríamos observar, ¿verdad? Según los estudios que realizan los expertos, la falta de capacitación y los recursos que las autoridades enfrentan, ¿verdad? Esas limitaciones en los procesos de capacitación técnica y recursos para realizar las investigaciones sobre el lavado de activos, especialmente en el contexto del creciente crimen organizado, ¿verdad? Otro de los desafíos son los grupos criminales que operan a nivel internacional, dificultan la detección y recuperación de los activos, ya que los fondos pues los transfieren en otros países, ¿verdad? Donde pues la implementación legal que usan de repente tienen normas más débiles, ¿verdad? Y no tenemos pues el apoyo suficiente para recuperar esos activos. Podemos hablar de casos emblemáticos que han sucedido aquí en nuestro país, como decir la Caja Chica de la Dama, ¿verdad? Donde pues la MASI hizo su intervención, su investigación, que pues trajo consigo la detención de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, acusada por la sustracción irregular de un poco más de 12 millones de lempiras de la cuenta de la oficina del despacho que ella dirigía, ¿verdad? Y pasó esa cuenta, esos fondos a una cuenta personal. El caso Pandora, ¿verdad? Que esto sucedió el 13 de junio del 2018. También la MASI presentó este caso contra 38 imputados por el saqueo de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. En el caso Pandora, los implicados fueron señalados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos. También tenemos el caso Patuca 3, ¿verdad? Que también en el 2019 10 personas fueron acusadas por defraudar al Estado de Honduras a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica por varios millones de lempiras. Estos se sobrellevaron todos a pesar de que los contratos celebrados, en el caso de Patuca, eran con la empresa donde el representante legal era David Maradiaga, el jefe del cartel de los Chaquiros.
En resumen, todos estos casos en estos casos no se ha logrado una verdadera justicia, ya sea por temor o por influencias políticas, empresariales o por influencias empresariales, ¿verdad?, con poder. Podemos concluir que la investigación del lavado de activos en Honduras implica un proceso complejo y multidisciplinario que requiere la cooperación entre las diversas instituciones nacionales e internacionales, y que aunque se han implementado importantes reformas legales y operativas para combatir este delito, los desafíos como la corrupción y las redes transnacionales del crimen organizado siguen siendo barreras significativas. Muchas gracias, esta ha sido mi participación y paso con mi compañera María. Yo les voy a hablar acerca de cuál es la naturaleza del delito de enriquecimiento ilícito. Bueno, como todos sabemos, ¿verdad? El enriquecimiento ilícito es un tema serio que tiene que ver con lo que es la corrupción y con cómo algunos funcionarios públicos lo que hacen es aprovecharse de sus dichos puestos para sacar dinero que a ellos no les pertenece. Entonces, ¿qué puedo decir de esto? Que básicamente, ¿verdad? Cuando un funcionario, en lugar de manejar, por así decirlo, los recursos públicos de manera transparente, terminan con lo que son propiedades, carros, viajes y lujos que no se pueden justificar con lo que ellos ganan. Entonces estamos frente a lo que es un caso de enriquecimiento ilícito. Según el artículo 484 de nuestro Código Penal, este delito ocurre cuando alguien que trabaja para el Estado aumenta sus patrimonios de una manera injustificada, ya sea por más de 500,000 lempiras o mientras están en el cargo o hasta 2 años después de dejarlo. Entonces, es decir, si no puedes demostrar, ¿verdad?, de dónde fue que sacaste ese dinero, estás en un problema. Entonces, para que entendamos más mejor, les daré unos ejemplos. Bueno, un caso bien conocido en Honduras es el del desfalco de las instituciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Entonces, los responsables manejaron lo que fueron millones que ellos debían usar, ¿verdad?, para comprar lo que eran medicinas y mejorar los hospitales. Pero entonces ese dinero terminó en cuentas personales o también pagando casas de lujo y viajes al extranjero. Mientras tanto, miles de hondureños no tenían acceso ni a tratamientos básicos. Entonces, eso no solo es injusto, sino que es muy, muy criminal. Entonces, ahora bien, este delito no solo está, ¿verdad?, castigado por nuestras leyes internas, sino que también Honduras ha firmado acuerdos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y la Convención Interamericana contra la corrupción, donde nos comprometemos, ¿verdad?, a combatir estos actos que estas convenciones exigen para los países, para que los países persigan la corrupción y también fortalezcan mecanismos con la declaración patrimonial de los funcionarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un funcionario tiene que explicar cuánto gana y qué propiedades tiene y cómo las obtuvo. Pero aquí viene un problema. Aunque en Honduras tenemos las leyes y hasta declaraciones patrimoniales, a veces no se verifican si los datos son reales o si cuadran con lo que gana el dicho funcionario. Esto deja un espacio enorme para que muchos sigan haciendo de las suyas sin rendir cuentas. Entonces, ¿por qué es tan grave el enriquecimiento ilícito? Es porque el dinero
público no es de los funcionarios, es de todos nosotros. Es dinero que debería usarse, ¿verdad?, para construir lo que son escuelas, carreteras, hospitales y servicios. Entonces, cuando alguien roba ese dinero, no solo está violando la ley, está quitándole las oportunidades a los demás. Entonces, por eso combatir ese delito no es solo castigar a los responsables. También es fortalecer los sistemas para prevenir que esto pase. Otro ejemplo sería que Honduras debería mejorar, ¿verdad?, los controles en las instituciones públicas y también verificar las declaraciones patrimoniales y asegurarse de que las sanciones realmente se cumplan, ¿verdad? En otras palabras, ya para ir terminando, el enriquecimiento ilícito no solo nos afecta a nosotros, sino que el gobierno daña a todos. Porque cada lempira que se desvía por corrupción es una lempira que no llega a donde debería. Todos sabemos eso. Y como ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de exigir, ¿verdad?, esa transparencia y rendición de cuentas. Porque solo así, ¿verdad?, podemos construir un país más justo. Muchas gracias y que continúe mi compañera con el tema. Buenas tardes, abogada. El día de hoy voy a hablar sobre cómo tiene incidencia las normas de derecho internacional en la persecución de los delitos de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito. Las normas de derecho internacional tienen una incidencia insignificativa en la persecución de delitos como el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito a través de varios mecanismos y tratados. Algunos de las formas específicas en que estas normas inciden incluyen: número 1, convenios internacionales. Existen tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas de la Delincuencia Organizada Transnacional, que establecen marcos para la cooperación internacional en el combate al lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Número 2, cooperación multilateral. Las normas de derecho internacional facilitan la cooperación y asistencia legal mutua entre países. Esto es crucial para la investigación y persecución de estos delitos, ya que a menudo implican múltiples jurisdicciones. Número 3, transparencia y uniformidad. Las normas internacionales buscan establecer principios y estándares comunes que aumentan la transparencia y crean un sistema más uniforme para identificar y combatir estos delitos, permitiendo una mejor coordinación entre las autoridades de diferentes países. Número 4, organismos internacionales. Instituciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional desarrollan y promueven políticas para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Sus recomendaciones son adoptadas por muchos países para fortalecer las legislaciones nacionales. Número 5, asistencia técnica y capacitación. A través de las normas internacionales, los países pueden recibir capacitación y asistencia para mejorar sus capacidades de lucha contra el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito. En resumen, el derecho internacional proporciona un marco integral que facilita y refuerza la capacidad de los estados para prevenir, detectar y perseguir estos delitos a nivel global. Ahora les voy a hablar sobre cuáles son los alcances de privación del dominio de los bienes de origen ilícito. La privación del dominio de bienes de origen ilícito se refiere a la confiscación o decomiso de activos adquiridos a través de actividades delictivas. Los alcances de esta medida son importantes en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. A continuación se describen algunos de los principales alcances. Número 1, desincentivo para la delincuencia. La privación del dominio
actúa como un mecanismo disuasorio para aquellas personas que podrían verse tentadas en actividades ilícitas. Al quitarle los bienes obtenidos ilegalmente, se reduce la ganancia económica de la criminalidad. Número 2. Restitución a la sociedad. Los bienes confiscados pueden ser utilizados para fines sociales, como financiar programas de prevención, educación, devolviendo así a la comunidad lo que se obtuvo a expensas de actividades delictivas. Número 3. Fortalecimiento del sistema legal. La aplicación de la privación del dominio contribuye a la credibilidad y eficacia del sistema judicial al demostrar que las autoridades están comprometidas en combatir y sancionar la corrupción y el crimen organizado. Cooperación internacional. La privación del dominio de bienes de origen ilícito facilita la cooperación entre países, especialmente cuando estos bienes cruzan frontera. Los tratados internacionales promueven la colaboración en la identificación y recuperación de activos ilícitos. Número 5. Procedimientos judiciales. Este proceso puede incluir acciones civiles y penales. En muchos casos, los estados establecen procedimientos específicos para la confiscación de bienes que puedan variar en su alcance y aplicación. Número 6. Protección de derechos. Aunque se busca despejar a los criminales de sus activos, también es crucial garantizar que se respeten los derechos de defensa y el debido proceso durante este tipo de procedimientos. Número 7. Precedente legal y desarrollo normativo. La privación del dominio establece un precedente de legislaciones ayudando a crear un marco más robusto para la lucha contra el crimen organizado. La privación del dominio de bienes de origen ilícito tiene un impacto amplio que abarca aspectos económicos, sociales, legales y de cooperación internacional, siendo un elemento clave en la lucha contra el crimen y la corrupción. Muchas gracias.